que venir a la iglesia con una mentalidad escolar. Porque no sé si a ti te contaron, pero tú entraste a la iglesia de alguna forma, igual cuando te llevaron al colegio. Te llevaron a la iglesia y te pasaron un libro y dije, tú dices el libro porque de ese libro vamos a tomar algunas pruebas. Y tú dijiste, pero ¿cómo me voy a estudiar el libro solo? Entonces Dios en su bondad pone una persona que explique el libro. Y al explicarte el libro, tú puedes tener acceso al manual de vida que Dios creó. Y el manual de vida es la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, todo lo que te va a ocurrir en tu vida, todas las situaciones por las que tú vas a caminar, y no estoy hablando de malas situaciones, ni soy profeta del desastre, ni nada de eso, pero todas las situaciones, todas van a venir y tú vas a tener que defenderte con algo. Y tú tienes como, la Biblia dice que es como una espada para defenderte. La palabra es tu defensa. La palabra es con lo que tú vas a enfrentar cada una de las situaciones de tu vida. Por eso es lindo lo que está ocurriendo, pero hay una canción del Pastor Mike que dice, tu palabra es una roca inamovible donde estoy seguro. Eso debería ser una realidad en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque su palabra no es, o sea, sí es la Biblia, pero en realidad es el espíritu de lo que contiene la letra. Esa es su palabra. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es lo que tú recibes cada vez que vienes a la reunión? ¿Qué es lo que tú estás percibiendo? Siempre hemos dicho, usted asegúrese de venir a este lugar, no a escuchar a un pastor predicar por buen mozo que sea el pastor, sino más bien escuchar a Dios hablar en el sonido que sale de la boca del predicador. Usted asegúrese de eso. Yo le he dicho a usted y me decía a mí mismo anteriormente que la única razón por la que yo me puedo ir de una iglesia o de un lugar no puede ser que tuve problema con un hermano, que el hermano no me saludó, menos la tontería de que el pastor no me llamó o el pastor no me saludó. Todas esas son niñerías y son tonterías. El único lugar cuando usted, la única razón cuando usted venga y me diga, pastor, me voy a estar trasladando a otro lugar, es porque usted no está escuchando a Dios hablar en su pastor. Ahí y yo mismo le voy a dar un abrazo, le voy a hacer una despedida, voy a invitar a los hermanos, porque usted empezó a escuchar a Dios en otro lugar. Eso es la única razón por la que usted se puede ir de la iglesia o trasladar de un lugar, porque ya cumplió un tiempo y ahora quiere escuchar algo o está escuchando algo en otro lugar. Pero no hay otra razón. Usted viene a la iglesia para escuchar dirección de Dios, un consejo de Dios para su vida, para que en ese consejo y en esa dirección usted pueda encaminar y enrielar para arribar a las buenas cosas que dice la Biblia, que debemos comenzar o que debíamos estar hace 20 años atrás disfrutando en nuestra vida. Para eso usted viene a la iglesia. Por eso usted tiene que tener, y yo, una mentalidad escolar. Venir con un cuadernito, anotar lo que Dios le dijo, porque eso es lo que usted va a ocupar en las situaciones que va a tener en la semana, buena o mala. Yo de verdad, mis situaciones, mis momentos más conflictivos o mis momentos más, ¿cómo decirlo?, más preocupantes es cuando Dios me ha hecho abundar. No es cuando Dios me ha hecho de alguna forma o he pasado procesos de cuando estoy siendo, no sé si probado, o así, sí, en una prueba por Dios. No es mis momentos más, ¿cómo decirlo? Es que no quiero que se malentienda, pero me ha costado más en los momentos de abundancia que en la de escasez. Yo pienso, que es más difícil cuando uno no tiene, o cuando uno tiene, que cuando no tiene. No, cuando uno no tiene, está, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Y está ahí agarradito de los pies del Señor. Pero cuando uno entra en una época de abundancia, cuesta un poquito más aferrarse a Dios. Y no estoy diciendo que uno no se aferre, sino que cuesta, porque de alguna forma, esto no solamente me ocurrió a mí, esto también le ocurrió a David. Cuando iba a la batalla y le faltaban soldados, no, Señor Jehová, y estoy con él, y vamos con el arca del pacto, y Dios es con nosotros, y iba y vencía. Pero un día se sintió tan seguro, porque había ganado muchas batallas, que se le ocurrió censar a su ejército. Y para sentirse seguro.
Y el Señor le había dicho que no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Entonces el día que se sintió seguro, porque le había ido bien en todo, censó para sentirse más seguro y ese día perdió la batalla. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. Entonces esto no sirve solamente para los malos momentos, la palabra, también sirve para los momentos de abundancia. Para que tú te aferres al Señor y no desvíes tu mirada y no te apartes de lo que Dios te dice. La Biblia dice que no se aparte este libro ni de día ni de noche, sino que en todo tiempo medita en él porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces usted tiene que estar meditando en la palabra. ¿Qué Dios me habló? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y no solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Porque hemos dicho que nosotros, aquí Dios nos da un consejo para actuar. Por eso todos atentos, nadie puede estar conversando. Usted si alguien le está conversando, pégale autorizado por mí un codazo fuerte. Déjame escuchar. Nadie puede estar distraído. Esto es se lo voy a poner en este plano. Es de vida o muerte. La palabra es de vida o muerte para ti. No puedes faltar a una reunión porque te enojaste cuando ibas saliendo, te tropezaste o se te pasó la micro o no, es que voy atrasado. Y todas excusas tontitas, por decirlo de alguna forma, no, es que a mí no me gusta llegar atrasado, así que no, yo no voy a ir hoy día. Y llega atrasado toda la semana a todos lados, pero a la iglesia no le gusta llegar atrasado, por tanto no viene el día. Uy, y me salió eso, esa es revelación pura, hermano. ¿Ah? Aleluya. Entonces, en una mentalidad escolar, ¿sabe cuánto estudia un doctor para ser doctor? Toda la vida, para ser profesional. ¿Sabe por qué no nos ocurre lo que debía ocurrirnos en nuestra vida? ¿Por qué no arribamos a las buenas cosas que Dios ya tiene para nosotros, que creó para el disfrute nuestro? Porque no somos profesionales. Miramos esto de congregarnos como cualquier cosa. Imagínense un doctor que tenga clases de doctor y tenga 1 o 2 veces a la semana, 45 minutos, bueno, en el caso mío, 1 hora y media que predico, 1 hora, 2 veces a la semana haría 3 horas a la semana. Tendría que graduarse por ahí cuando tuviera 88 años. Se gradúa y al otro día están velándola. Con la cantidad de horas, porque si tú tienes que tener una cantidad de horas que estudia en la universidad, casi 7, 8 años para ser doctor, y que me corrijan, yo no entiendo mucho de eso, pero si tú tuvieras que equiparar la cantidad de horas que vienes a la iglesia con la cantidad de horas que un doctor estudia, tú tendrías que estar en la iglesia 7 años, todos los días, día y noche, para ser profesional del evangelio. Y para poder graduarte y arribar a lo que Dios quiere que tú vivas. Por lo tanto, no puede dejar de venir. Si usted está en la dinámica de estudiar, si usted está en la dinámica de escuchar a Dios hablar, ahora si para usted esto es un club social, usted puede venir cuando quiera, en realidad es su decisión. Pero si usted es un hijo del Señor y está incorporado al reino de los cielos, usted quiere vivir la bondad que Dios ha prometido, que nosotros debemos vivir, o la herencia que nosotros debemos gustar por causa de ser hijos, usted no puede, y yo tampoco, tomar esto a la ligera. No puede. Por eso estamos estudiando 1 de Corintios, ¿cierto? Y eso que venía de buen humor. Por eso estamos estudiando 1 de Corintios. Porque queremos ser profesionales del evangelio. En uno de los capítulos, en el 2:6 dice, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, están hablando de un profesionalismo. O sea, está hablando doctor y farmacéutico. En su idioma, está escribiendo. ¿Usted sabe que los farmacéuticos son los únicos que pueden leer las recetas del doctor?
Entonces, hablamos sabidurías con los que han alcanzado madurez. El apóstol Pablo está hablando de profesionalismo. Y ahí se pone a hablar del hombre natural y del hombre espiritual. Y en eso estamos viendo, ¿cierto? El hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural equiparado o comparado prácticamente al reino animal, con emociones, con intelecto, igual que, o sea, como nosotros, pero en realidad con el instinto de un animal. Con el instinto de procreación, con el instinto de defensa, o ponerse por delante o por encima de los demás animales. Eso estamos viendo, ¿cierto? Y entonces, seguíamos el versículo que hoy quiero hablar, porque ahí quedamos. Ponga el 2 Corintios 2, versículo 9, por favor. Y lo vamos a pasar rápido. 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cierto? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, y como la pastora decía, cosas que ojo no vio, ni oído yo, esas ya se nos fueron revelados al hombre espiritual. O sea, no estamos esperando ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que han subido al corazón del hombre, sino que el siguiente versículo dice que Dios nos las reveló. Ponga el 10, por favor. Pero Dios nos... ¿Por qué le pasa esa? Ya, por acá. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, eso ya está revelado a ti. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Por lo tanto, usted debería, yo también, todos, estar disfrutando de aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo hace manifiesto, todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. El 11. Eso lo vimos, mire, usted no vino el jueves y se perdió toda la explicación de esos dos versículos. Se los puse ahí solamente para decir, ¿por qué no vine el jueves? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El siguiente. Y nosotros, toque su pecho, porque aquí nos vamos a quedar un rato largo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No. Usted no ha recibido el espíritu del mundo, por lo tanto debería estar disfrutando de las cosas que ojo no vio ni oído yo. 3 amenes. Los demás quién sabe qué espíritu recibieron. Espíritu chocarrero, como dijo el pastor. Usted no ha recibido el espíritu del mundo. Levante su mano y diga, yo no he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué Dios te ha concedido? Las cosas que dijo antes, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, y que Dios, el Padre, preparó para los que le aman. Ahora, ¿pero por qué, pastor, no ocurre eso? ¿Por qué no? Pero si yo ando todos los días luchando en la vida a ver si las cosas cambian. ¿Sabe por qué no nos ocurre? Una de las fundamentales, en un 80%, yo creo en un 80%, ¿por qué no lo ocurre? Porque las cosas que Dios nos las ha concedido, no las hablamos. Y el apóstol Pablo nos dice ahí en el 13, ponga el 13, yo se lo voy a decir, lo cual también hablamos. O sea, si usted ha recibido el Espíritu que proviene de Dios para saber las cosas que Dios le ha concedido, usted tiene que, por consecuencia, hablar de aquellas cosas. El gran tema de esto y el gran problema, lo cual también hablamos, y el gran problema de esto es que no hablamos de aquellas cosas porque ni siquiera nos hemos enterado o alguien nos enseñó mal de qué significaba tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, y una de las funciones del Espíritu Santo, según el apóstol Pablo, no yo, no carril mío, sino es hacernos saber las cosas que Dios nos ha concedido. Ahí lo dice. Para que sepamos, usted no recibió el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Y de esas cosas concedidas, nosotros tenemos que hablar. El gran problema de esto es que no lo hablamos. Hablamos
todo lo que no nos han concedido o que algún día queremos que nos concedan. Por eso oramos de la forma que oramos. Porque no hemos creído que el Espíritu de Dios nos hace saber las cosas concedidas. Por eso después el apóstol Pablo tiene que estar diciendo que mejor que ore el Espíritu por nosotros, porque Él sí sabe orar, porque nosotros nunca aprendimos a orar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Lo primero, y escolarizar nuestra vida en la materia del lenguaje. Reprobamos el lenguaje. Y usted sabe que el lenguaje es uno de las materias que si usted reprueba, repite curso. En el colegio, estamos hablando de escolarizar, la pastora estaba hablando de escolarizar. Si usted reprueba el lenguaje, si se saca un 3 en lenguaje, repite. Durante todos los años. Usted no puede pasar de curso sin aprobar lenguaje. O para los más viejitos nosotros, castellano. En este caso sería lenguaje del reino. ¿Y qué es el lenguaje del reino? Lo que Dios nos ha concedido. Porque ahí dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No, porque la sabiduría humana, lo que usted habla y lo que nosotros hablamos de sabiduría humana, eso lo enseña el Espíritu nosotros cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo que está ya a mi espíritu dentro para que yo lo comience a hablar. Porque está hablando de lo cual también hablamos. Todo el problema viene del Génesis, siempre. Porque comenzamos a hablar cosas que no debemos hablar y a conversar cosas que no debemos conversar. Nosotros nos juntamos a conversar cosas que nunca debimos haber conversado. Nosotros tenemos que escolarizar nuestra vida en la palabra del Señor y ponernos de acuerdo y investigar cuál debe ser nuestro ímpetu, cuál debe ser nuestro empeño en investigar lo que Dios ha dicho de nosotros y ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho de nosotros para que eso que Dios dijo nos comience a ocurrir en la vida. ¿Qué pasa, hermano? Hace mucho frío, no sé. Está muy... Pero cuando a ti mira, yo te lo voy a hacer como un ejemplo. ¿Cómo está, hermano? Aquí estamos, pastor. Más o menos. ¿Le suena a usted conocido? Y esto no es primera vez que lo predico, si esto lo predico semana por medio. Es que usted no sabe nada, pastor. No, yo no sé. Es que lo que pasa es que mi vida ha sido tan dura, pastor. Y un hermano me engañó, otro hermano me peleó, y otro me llevó la platita. Todas esas cosas, todas son un lenguaje de un hombre natural. Pero nosotros debemos hablar el lenguaje del hombre espiritual. Nosotros, mire, cuando la serpiente, mire, pongamos por favor Génesis 1, versículo 3. ¿Por qué hablamos esto? Porque tenemos una vida desordenada y vacía. Y cuando tú te sientes vacío por dentro, hablas vacío, hablas carencia, hablas falta de, porque estás vacío. Por lo tanto, tu lenguaje siempre va a ser falto de. Estoy enfermo, me falta plata, me ha ido mal. Todo es carente de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestra vida es desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, esa frase sea la luz, es que vengan las cosas al conocimiento de para qué fueron creadas. Y dijo, mire, en el versículo anterior dice, y en el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo se va a ordenar con una palabra, con un decir de Dios. Por eso es tan importante que usted venga reunión tras reunión y esté escuchando a Dios hablar, porque todo es desorden y todo vacío de nuestra vida se va por una palabra del Señor. Se va con un decir de Dios, porque el decir de Dios es una promesa, ni siquiera promesa, es un hecho concreto del cual tú te apropias y comienzas a vivir. Entonces usted tiene que venir a la iglesia a tomar posesión de lo que Dios dijo.
Pero si usted no viene a la iglesia, no escucha a Dios. Difícil. O puede que sí, usted se mete en oración y escucha a Dios. Pero es el ámbito autorizado por Dios. Por eso Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No lo hagan porque van a dejar de escuchar a Dios hablar y van a empezar a escuchar cualquier tontería. Y eso los va a gobernar. A ti y a mí nos gobiernan las cosas que escuchamos. ¿Y a quién escuchamos? ¿No se da cuenta que usted de repente dice, no, está mala la cosa? Y usted como por inercia toma eso. A mí me pasó. Yo hoy día estaba ahí sentado y decía, claro, estoy diciendo que la economía de este país. Yo durante 2 meses vengo diciendo es que la economía, el país está frenado. ¿Por qué? Porque escuché a una serpiente decirlo. Y no me estoy refiriendo a nadie en particular, sino que al ambiente que se dice. Lo escuché, porque yo dije serpiente y todos miran para el lado. No. Es un ámbito espiritual que siempre está hablando en contra de lo que Dios ha dicho que no debe ocurrir. Y eso le ocurrió a Eva. Dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Génesis 3, versículo 1. Porque hablaba. Nosotros vemos que Eva se puso a conversar con la serpiente situaciones o en contra o a favor, como usted quiera, de lo que Dios había ya dicho. Dios había dicho de ese árbol, no comerás porque ciertamente morirás. Dios ya había dicho y ella se pone a conversar y la serpiente le mete conversa. El tema es escuchar y ponerse a conversar con una serpiente que te va a hacer pensar que tú no tienes lo que sí ya tienes. De lo cual debemos hablar según el apóstol Pablo. El Señor había venido con su palabra. Había soplado aliento de vida, o como lo quiera ver usted, o había dado un mandato. Mire, el Génesis 1:28 es igual al Génesis 2:7. Dice la Biblia que el Señor sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en el Génesis 1:28 dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Lo que hace Dios en frente al hombre es dar su palabra, porque la palabra es vida, la palabra es lo que te hace vivo. La palabra, el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu vivificante, son espíritu y son vida. Entonces la palabra, todo te va a vivificar a ti, es la palabra que Dios hable a tu vida va a vivificar. Por eso el hombre cuando se pone a conversar tonteras con la serpiente pierde la vida o se aparta de Dios. Y Dios tuvo que venir con su palabra, por eso el verbo, su palabra, se hizo carne y vino a nuestra vida para vivificarnos, para darnos una nueva palabra y poder nuevamente escuchar a Dios hablar y tener acceso a la vida eterna. Por eso dice la Biblia, mire, de tal manera amó Dios al mundo, y el pastor Mike nos enseñaba que ese mundo es la palabra cosmos, y ese cosmos es lo contrario al caos. Entonces, de tal manera amó Dios el caos, ese caos, desorden, y el cosmos es el orden. Usted investiga en el griego, porque yo cuando escucho siempre investigo, y el cosmos es el orden. Ese orden, entonces lo que quiere decir la Biblia es que de tal manera amó Dios su orden. ¿Y cuál era el orden? Que el hombre estuviera ordenado, pleno y con un propósito. Por eso al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Vino Dios con su palabra y todo se ordenó y comenzó a tener un propósito. Cuando el hombre falla y desobedece a Dios, el hombre queda desordenado, vacío. Camina desordenado y vacío hasta que nuevamente viene su palabra. Viene su palabra, lo ordena, lo hace pleno y le da un propósito de vida. Así vive usted. Eso es lo que Dios hizo nuevo. Por eso debemos cantar con entendimiento. Todo lo hacen nuevo. Es que hoy día yo estoy ordenado. Amén. Mire, ¿no se acuerda que usted antes de conocer al Señor era súper desordenado? ¿Cuántos eran desordenados? Levanten la mano, yo me voy a poner aquí. ¿Cuántos eran desordenados? ¿Cuántos se sentían vacíos?
No, que yo me sentí tan vacío antes de conocer. Sí, porque no es una condición natural del ser humano. No es que usted fuera desordenado porque andaba haciendo tonteras, usted era desordenado porque tenía una naturaleza. Y usted no se sentía pleno o se sentía vacío porque no tenía a Cristo, porque no tenía la nueva naturaleza. Y usted no tenía un propósito, y se lo voy a decir en hebreo, usted no sabía para dónde iba la micro. Y yo tampoco. Todos sin Cristo no sabemos para dónde va. Nos sentimos vacíos y estamos desordenados. Por eso Dios tuvo que venir a ordenar, porque el Hijo de Dios fue lo que ordenó todas las cosas. Y Dios dijo a Cristo, y aquel dijo, se hizo carne. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios su orden, que nuevamente habló, para que todo aquel que reciba su dabar o su voz o su mandamiento no esté ni desordenado ni vacío, sino que esté ordenado, pleno y con un propósito eterno. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Aleluya. Pero ¿qué hacemos nosotros los tortolitos? Ahí andamos hablando con serpientes. Así que dijo Dios que no. Y queremos ayudar a Dios en todo lo que hace. Ahí queremos ayudar al Señor. Las palabras son sumamente importantes. Porque Dios no va a venir a juzgarte a ti por tus actos, según la palabra. Ponga Mateo 12, versículo 33. Lo vamos a tomar del 33. Esto va a decir, no, pastor. Yo decía, Señor, ¿lo predico o no? ¿Y yo lo predico o no? El Señor, vamos, mire. Mateo 12, versículo 33. ¿Hay alguien allá arriba? Se lo voy a leer de aquí. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí vamos a descubrir qué es lo que es el fruto. El tanto fruto, no, porque el fruto, mire, 34. Generación de víboras. El Señor después en el siguiente versículo va a decir que nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra que salga de nuestra boca. Esto es la contradicción que yo tenía en la tarde. ¿Por qué el Señor decía, generación de víboras, si vamos a ser juzgados por toda palabra que salga? O sea, prácticamente estoy diciendo algo malo de las personas que lo estaban escuchando. Y vino a mí un pensamiento y decía, generación de víboras. ¿Por qué le está diciendo generación de víboras? Porque eran, de hecho él también lo dijo un día y no enojado, le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y no le está diciendo cosas enojado, sino que está estableciendo parámetros, está estableciendo verdades. Generación de víboras es que todos provienen de aquella conversación de Eva y Adán con la serpiente. Por lo tanto, todo ese género es un género, viene y proviene de la víbora. No está Cristo enojado, está estableciendo una verdad. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Cada vez que tú hablas con la serpiente, de tu boca no puede salir algo bueno por un tema de naturaleza. ¿Y qué es hablar con la serpiente, pastor? Hablar algo en contra de lo que ya estableció Dios para tu vida. La Biblia dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Pero ahí andamos nosotros, no, que estoy tan enfermo. Te digo algo. Estuviste hablando con una serpiente. Porque no puede. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ves que está hablando del fruto? El fruto, por sus frutos lo conoceréis. ¿Por qué conoceréis? ¿De dónde viene? Si es generación de víboras o es generación de Dios. Lo que habla indica de qué fuente estás tomando y estás comiendo tú. Y yo también. Aquí nadie se escapa. Yo el primero.
Mi hablar indica, ¿qué está hablando usted? Está hablando sueño, está hablando proyecto, que vamos a hacer esto, porque Dios me dijo. Ese debe ser nuestro hablar. Pero estamos diciendo, no, que la cosa no encuentro, pastor, no encuentro trabajo, la cosa está mal. Y todas esas cosas es que usted tuvo y proviene y su naturaleza está siendo errada, por tanto no fue hecho nuevo. O se anda escapando del nuevo hombre que ya es. Tantos calladitos, ¿qué pasa, hermano? Generación de víboras, les dijo a los fariseos que lo estaban escuchando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que usted hablando va a indicar su naturaleza. Si usted ha creído o no a Dios. Y debemos evaluar nuestro lenguaje. Porque si no, no estamos en el Espíritu. Porque el Espíritu es la nueva naturaleza de nuestra vida. Entonces, si no andamos en la carne. Cuando usted le dice a su esposo, este animal. A ver, pero si está viniendo a la iglesia, no es tan así. Porque anda en el Espíritu, se supone. Ahora usted le podría decir, si lo que habla refleja que no es de la generación del Espíritu, sino que es de la generación de víbora. ¿Cómo puede hablar alguien bueno siendo malo? No puede. Usted va a indicar, va a ver de dónde viene. ¿Cuál es su simiente en lo que habla? Todo el día quejándose, no se le ha revelado de qué generación es. Siguiente versículo. Aquí en el versículo bueno. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Cuáles son las que saca? Las palabras. Las palabras, no acciones, palabras. 36. El siguiente. El que sigue. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, no de acciones, sino de palabras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. He aquí, ¿por qué yo te digo que es tan importante lo que tú estás hablando? Ahora, ni siquiera hay un tema de ser positivo. Esto es más profundo que eso. No es que usted hable buenas cosas para que le vaya bien, que le vaya bien. No. Esto es más esto es más profundísimo. Porque por tus palabras te tendrás que dar cuenta. Y yo, en el día del juicio. En el día del juicio, hijo. ¿Se nos andan haciendo cómo era? ¿Se andan haciendo la víctima? No, ya. Se me pegó, estos chiquillos. Son desordenados estos niños acá adelante. Estos son los estudiantes más desordenados de la clase. 37. No es por tus actos. Dígale que está a su lado, no es por tus actos. Según este versículo, no es por tus actos. Y está hablando el Señor Jesús. No el pastor Daniel. No, si habla el pastor Daniel, no estamos ni ahí, pero el Señor Jesús. Por toda palabra ociosa, por toda palabra que no está de acuerdo y no fue dicha por Dios para producir lo que Dios quiere que produzca. Eso es ocioso. Ocioso es que no está produciendo. Todo lo que usted diga y no produzca lo que Dios quiere que produzca, porque Dios ya dijo todo lo que tendría que pasar. Todo Dios lo ordenó por su palabra. Todo vino al orden a través del Hijo de Dios. Usted lea el Génesis y todo vino al orden, al conocimiento de su propósito, a la plenitud y al orden. Todo vino a través de una palabra. El hombre también. Por tanto, cuando tú dejas de decir lo que Dios dijo, tú pierdes el norte y comienzas a hablar palabras ociosas y ahí tú entras
en el juicio de Dios. Porque la mujer dijo, no, si el árbol está bueno, toma, Adán, comamos, ni un problema. Empezó a hablar palabras ociosas por tener la conversación incorrecta. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33, por si quieren anotar lo que están anotando. No erréis. No, si yo le cuento, lo que pasa es que le cuento para sentirme mejor. Olvídese de eso. Usted no ande comentando cosas. Usted no ande hablando en contra de lo que Dios ya estableció como una verdad. No se ponga a hablar con la serpiente porque después va a salir mal de ahí. Como yo siempre le digo, comienza a echar competencia. ¿Quién está más enfermo? Sí, cascabel conversando. Que me duele aquí, el otro me duele acá, no, que me duele aquí, no, ¿saben? Y aparece un tercero y dicen, ustedes están súper bien, pues yo estoy peor que ustedes. Pelea de serpiente, hermano. Ahí va a aparecer el pastor Daniel, generación de bendiciones, no. Es que es verdad, hermanos. Todo viene por malas conversaciones. Usted no se va a sanar diciéndole al otro que está más enfermo que el otro. Usted se va a sanar poniéndose de acuerdo con Dios y diciendo, no, por sus llagas yo fui curado. Sus finanzas no van a cambiar porque usted le dice al otro que estoy mal, lo que pasa es que la cosa está... No, sus finanzas van a cambiar cuando usted se ponga de acuerdo con Dios y diga, todo lo tengo, porque si tengo a Cristo lo tengo todo. La Biblia dice eso. Dios no viene a juzgar tus hechos, nunca viene a juzgar tus hechos. Dios viene por tus palabras. ¿Cómo se hace salvo uno? Según Romanos 10:9. ¿Cómo? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primero se confiesa. ¿Para qué se confiesa? Para creer en el corazón. Confesando. Porque por tus palabras. Mire, el siguiente. No, ahora tan rápido, hermano. Mateo 12, versículo 37. Mateo 12, 37. Ahora debería ser rápido. Mateo 12. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. No son acciones, son palabras. Entonces puedo portarme todo lo más que va. No. Porque todas tus acciones van a traer una consecuencia. El tema es que por tu palabra serás condenado. Y por tus palabras serán justificados. Entonces puedo ser mudo, pastor, y hacer lo que quiera. Toda acción tiene consecuencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de condenación y justificación. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tus finanzas van a cambiar cuando usted comience a hablar lo correcto. Su trabajo va a cambiar cuando usted comience a hablar lo correcto. Cuando usted, no por positivismos, sino porque usted se pone de acuerdo con Dios en lo que Dios dijo de su finanza, en lo que Dios dijo de su salud, en lo que Dios dijo de su matrimonio, en lo que Dios dijo de su pastor, en lo que Dios dijo de su iglesia, en lo que Dios dijo de su esposa, en lo que Dios dijo de su esposo. Usted está saliendo de la nueva criatura cuando habla algo en contra de lo que Dios ya dijo. Cuando juzga a su hermano. Esto que yo le estoy intentando explicar con todo lo enredado que soy, es lo que ha cambiado mi vida. Esto junto con el tema de la balanza, estas son las dos enseñanzas que Dios más trata conmigo.
Usted no se suba a la balanza, ¿se acuerda? Usted no. Y toda la gente me dice, pastor, que está buena la enseñanza. Sí, porque es algo que lo vivo. No es algo que yo lo aprendí, es algo que lo vivo. Tus palabras, usted no me va a escuchar a mí jamás quejarme de nada. No porque no estoy viviendo un mal momento. Si un mal momento lo puedo vivir, yo estoy autorizado por Dios para vivir malos momentos. Para lo que no estoy autorizado por Dios es para hablar malas palabras. Por eso el Señor, cuando viene a buscar al hombre, mire, Dios no va a venir a llorar. Dios no va a venir a llorar contigo en el momento malo. No va a venir. Lo que Dios va a venir a hacer es a buscar las 15 primeras palabras que digas en ese momento. Y el diablo también. Mire el Génesis. Viene el Señor y dice, después que se comió la manzana, o sea, desobedeció al Señor la manzana, no, eso ya de niño, chico. Pero después que desobedeció al Señor, viene el Señor y aparece en el huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Yo decía, pero si el Señor no es omnipresente y no sabe todo, ¿por qué le pregunta a Adán dónde está? Porque Dios necesita de tus palabras para intervenir en la situación que tú estás viviendo. No lo que había. Él no vino a forrarle a Adán. Él quería, no es que cometió un error Adán y palo en la cabeza a Adán. No, él quería golpear al que había provocado la caída de Adán. Pero para llegar a la serpiente tenía que tener un derecho legal. Y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? No, tuve miedo, Señor, y me escondí. ¿Y quién te dijo? ¿Con quién conversaste? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué te sientes vacío nuevamente? ¿Por qué estás desordenado? ¿Con quién hablaste? La mujer. Y a la mujer le dice, ¿qué hiciste, mujer? ¿Ve que está tomando de la palabra de Adán para saltar? No puede llegar hasta la serpiente si no tiene un derecho legal. Nuestras palabras son el derecho legal que Dios tiene para transformar nuestra situación. No puede. Entonces, viene el hombre y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Aquí tengo miedo. ¿Y la mujer que me diste? Acusete. Y el Señor va a la mujer y la mujer le dice, ¿mujer qué? La serpiente. Y ahí llegó a la serpiente y a la serpiente no la dejó hablar. A la serpiente le dijo lo que tenía que decirle. Si Dios inventó el habla, él sabía de lo que se trataba. De la simiente de tu mujer, de la mujer. Y ella te herirá en la cabeza y tú solo en el calcañar. La pisó. Le va a decir la profecía de que eso es el primer anuncio del Evangelio. Ese versículo es el primer anuncio de la redención del hombre. Dios no está queriendo tirar personas al infierno como nosotros pensamos. Dios lo único que anhela es que se levante personas y confiesen que Jesús es el Señor para entrarlos al cielo y que puedan tener nuevamente una vida plena, una vida con propósito y una vida ordenada. Amén, amén. Dios nunca te va a andar buscando como un policía. ¿Qué hiciste? No, va a venir a buscar palabras. Usted no está autorizado. Mire, los momentos, usted puede vivir momentos en su vida. Lo que no está autorizado es a decir palabras en contra de lo que Dios ya dijo como verdad. Usted puede vivir en una casa de piso de tierra, pero no quejándose. Usted está viviendo lo que Dios quiere en su interior. Usted ya sabe que Dios le dio una mansión. Y por lo tanto, usted no habla del piso de madera. Usted habla de la mansión que Dios ya le dio. Y ahí es cuando Dios puede tomar sus dichos y hacerlo una realidad. Porque Dios ha dicho que ha preparado buenas cosas. Y el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para hacernos saber todo lo que Dios nos ha concedido. De eso también hablamos. De eso hablamos. De eso hablamos. Sus palabras, lo que usted está hablando. En su situación, ¿qué va a decir? Dios no viene a ver, ay, qué malo, hermano. No, Dios viene a buscar una palabra que le dé derecho legal para empezar nuevamente un plan con tu vida. ¿Qué palabra se está diciendo? Que estoy mal en mi matrimonio, la cosa ya no va para más. Eso va a ocurrir.
Porque las palabras viene a recogerlas Dios, pero si son malas palabras, las viene a recoger la víbora. Por eso es generación de víboras. Si son buenas palabras, Dios las recoge. Pero Dios no puede recoger malas palabras porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso hace una separación. Por eso le dice a la serpiente, serán enemigos toda la vida. Haré enemistad, se lo voy a poner bíblico, voy a decir, ¿dónde dice eso? Pondré enemistad entre tu simiente y la de la mujer. Se lo voy a poner bíblico porque después dice, ¿dónde dice que son enemigos? Pondré enemistad entre tu simiente. No hay comunión. Eso es paralelismo de no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Por tanto, si usted dice una mala palabra, adivine quién la recoge. Aquí no se trata tanto de el poder del diablo, se trata de lo que usted dice del poder del diablo. ¿Cómo está, hermano? Aquí el diablo me tiene. Bueno, usted no es hijo de Dios. Aquí no se trata ni siquiera, esto va a sonar ahí, tanto del poder de Dios, y Dios es todopoderoso. Aquí lo que se trata es lo que usted dice del poder de Dios. ¿Qué está diciendo? Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede en Cristo. Eso debe ser, y no como un eslogan, sino sabiendo que son las palabras que Dios estableció en la Biblia como un derecho legal para que nos pongamos de acuerdo con ella. Y si dos se pusieran de acuerdo, el ponerse de acuerdo es que no que yo me tomo las manos con mi hermano y me ponga, no, yo me pongo y me tomo las manos de mi hermano y me pongo de acuerdo con algo que Dios dijo, no con algo que yo dije. Por eso a veces lo ponemos ahí, y lo ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y no pasa nada. Perdón que eso es para que se entienda, Pero si tú tomas las manos de tu hermano y comienzas a decir lo que Dios dijo, por eso la Biblia dice, tened fe en Dios. Ponga Marcos 11, versículo 22. Tened fe en Dios, porque los que tienen fe en Dios, los que son una nueva criatura, los que han sido redimidos y comprados y no andan hablando tontera. Por eso le dice, tened fe en Dios. O sea, lo primero que usted tiene que saber es que usted está en un nuevo ámbito de vida. Por lo tanto, debe comenzar a hablar lo que ve en ese ámbito. ¿Y qué hay en ese ámbito? En ese ámbito espiritual, en el nuevo ámbito que usted habita, ¿qué hay? Las cosas concedidas. Lo que Dios nos ha concedido. Entonces, esto es cuando yo se lo decía a usted, usted va en oración y entra a la presencia del Señor. Porque todas esas cosas son, en la presencia del Señor es como que si yo entre. No, si usted entró a la presencia del Señor, en la presencia del Señor está todo. Por lo tanto, usted baja con la convicción plena de que todo lo tiene, porque en la presencia del Señor está todo. Y no hay una cosa futura ni una cosa pasada, es un continuo presente. Entonces usted se mete, ve todo lo que Dios ya tiene para usted. Usted baja, comienza a hablarlo, porque hablamos de lo que ya nos concedió. Cuando usted entra a la presencia de Dios, lo único que puede ver son las cosas concedidas por el Padre, porque usted entra en un plano espiritual. Y cuando entra en un plano espiritual, lo único que se ve en el Espíritu son las cosas que Dios nos ha concedido. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, usted tiene que hablar bien. Si no ha visto nada aún, métase en oración. Para eso usted se debe meter en oración. Porque nos metimos en oración hablando, ahora nunca entramos a la presencia de Dios. Porque no vemos las cosas. Por lo tanto, hablamos desde otra naturaleza y con la naturaleza humana no puedes entrar en la presencia de Dios porque no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. Usted no puede con una naturaleza humana hablando malas cosas. Porque dice la Biblia que no puede una persona mala hablar lo bueno. No puede. ¿Qué es lo bueno que usted debe hablar? Las cosas concedidas. Si usted se mete en la presencia de Dios es para hablar las cosas concedidas. Por eso yo le enseño aquí. No es porque no quiere. Yo le digo, no se ora. No es que no se ore. No se ora de la forma que hemos acostumbrado, que nos enseñaron a orar. Se ora desde la plataforma de las cosas que Dios ya nos concedió. Por eso, dando gracias al Padre con toda oración y ruego. Es dando gracias primero.
Gracias, Señor, porque me has concedido. Y tengo una necesidad y yo la veo porque me metí a la presencia del Señor. Y lo que pasa es que mis bolsillos dicen algo, pero Dios dice otra cosa. Y me meto a la presencia del Señor, veo todo lo que Dios me ha concedido y empiezo, gracias, Señor, porque no me va a faltar, porque llego a fin de mes, porque voy con mi negocio, porque tengo un capital, porque tú lo has concedido, porque mi esposa va a cambiar, porque mi esposo va a cambiar, porque mis hijos serán varones tuyos, porque mis hijos estarán en la iglesia, aunque no los vea, pero mis hijos estarán ahí. Y usted comienza a hablar de lo que Dios ya le ha concedido. Porque la Biblia dice que yo y mi casa serviremos al Señor. No es cualquier cosa, hermano. Es que esta no va a cambiar nunca. Entonces hablas de un plano natural. Y si hablas de un plano natural, Dios nunca te escuchó. Porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay comunión entre la víbora y los hijos de Dios. No hay. No hay, hijo. Es que parece que Dios no me escucha. No, te lo tengo que decir. No. ¿En serio, pastor? No. Pero si cambia de vida, si cambia de plataforma para orar, y comienza desde el plano espiritual, se llena del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no solamente viene para hacerte danzar y hablar en lengua, sino viene para hacerte saber, según Corintios y lo que estamos estudiando, para hacerte saber las cosas concedidas. Entonces usted se presenta delante del Señor, ¿y qué va a hablar? Lo concedido. Lo concedido. Y usted dice, oye, Señor, gracias por las cosas concedidas. Yo veo a mi esposa cambiada, yo veo a mi esposo con un trabajo, yo veo que tengo recursos, yo veo que Dios me dio un negocio, yo veo que mis hijos han vuelto a la iglesia, yo veo que mi marido cambió. Porque eso fue lo que Dios te concedió. Por eso no estás autorizado tú para juzgar. Igual que Dios no juzga momentos, Dios solo viene a recoger palabras. Palabras. Usted puede estar en la tragedia más grande. Y ahí va a estar el Señor esperando. No un llanto suyo, sino qué va a decir usted en esa tragedia. Si usted dice lo correcto, Dios inclina su oído y puede participar en la situación que tú estás viviendo. Si usted dice lo incorrecto, Dios queda atado de manos para poder rescatar tu vida de aquella situación. Si usted aprende esto, toda su vida va a comenzar a cambiar. Por lo tanto, ya no hay queja. Ahora hay fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay un relato. Me lo ponga Génesis 49, el versículo 14. Estaba Jacob y está profetizando sobre sus hijos. Y le da una profecía. Yo leí la profecía enredadita, pero la que más me llamó la atención es la de Isaacar. Y le dice la profecía de Isaacar, póngala por favor. Génesis 49, versículo 14. Génesis 49, versículo 14. Isaacar, estaba lindo decirle eso al hijo, estaba profetizando y le va a decir todo lo que ellos van a hacer y le dice, Isaacar, asno fuerte, enteramente flojo. Yo se lo voy a decir a la traducción mía, que se recuesta entre los apriscos, o sea, sumamente flojo. Siguiente. Y vio que el descanso era bueno, más flojo, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar. Va a ser un animal de carga toda la vida. Y sirvió en tributos, va a pagar impuestos por el resto de su vida. Era una palabra del papá Jacob a su hijo Isaacar. Vaya a ser burro toda la vida. No le voy a tragar un día a nadie.
Le estoy haciendo la traducción de la versión de la lengua del pastor Daniel. Vaya a andar poniendo el hombro para descargar cosas y va encima. Vaya a tener que pagar tributos todo el resto de tu vida. Y comenzó a caminar y sacar. Hasta que en Deuteronomio encuentras tú a Moisés hablando nuevamente sobre las tribus de Israel. Es tremendo porque una palabra hacia nuestros hijos puede marcar. Usted puede tener un día malo. Cuando usted tenga un día malo, le doy un consejo. Si usted tiene un día malo, enciérrese, por favor, enciérrese. Pero no hable. Apague su celular. Si usted está muy enojado con sus hijos, apártese, pero no hable tonteras. No le diga cosas malas. Si usted está muy enojado con su esposa, cállese. Y la esposa con el esposo, más cállese. No. Estoy hablando porque no puede usted hablar cosas que no debe hablar, como Jacob a Isaacar. Por eso después aparece Moisés redimiendo la maldición de Jacob a Isaacar. Deuteronomio 33, versículo 18. Dígale que está a su lado, es mejor que te calles. Por eso el Señor Jesucristo pudo tener un mal momento en la cruz. Por eso el Señor pudo tener un mal momento en la cruz, pero nunca una mala palabra. ¿Usted escuchó al Señor decir una mala palabra cuando lo estaban azotando? ¿Lo escuchó decir? No, porque Él sabía la importancia de las palabras. ¿Usted escuchó decir una mala palabra al Señor en la cruz cuando lo estaban crucificando? No, Él tuvo un mal momento. Todos estamos autorizados a tener mal momentos. Es más, se lo digo, no por profetizarlo. Vamos a tener malos momentos. Lo que no podemos tener son malas palabras, porque las malas palabras marcarán a nuestras generaciones. Marcarán a nuestros hijos, marcarán a nuestros... Y si no cambia, ¿sabe por qué no cambia? Porque usted dice que no cambia. Porque usted sale con el poder que le delegó Dios a través de las palabras. Y Dios quiere recoger esas palabras, pero no las recoge Dios. Las recoge el enemigo porque usted está hablando y yo malas palabras. Y el enemigo tiene derecho legal con las malas palabras. Por eso es que se formó desde el Génesis hasta Cristo una generación de víboras. No porque eran personas cagüineras, no, era una generación entera que hablaba malas palabras. Está todo ahí en Mateo 12, por favor, usted repáselo en la casa. Está todo ahí. Si usted habla mal de sus hijos, si usted habla mal de su hermano, si usted habla mal de su iglesia, si usted habla mal de sus hermanos, alguien tiene que venir a decir algo bueno. Alguien tiene que venir a decirlo. Yo le aconsejo que sea usted siempre. Si dijo algo malo, cabrochi, todas esas cosas no pueden pasar de inocente porque usted pertenece al reino de los cielos, donde todo es por la palabra. Póngase de pie. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ponga Deuteronomio 33. 400 años tuvieron que pasar para que viniera Moisés a redimir. Versículo 18. Una palabra que un padre en un mal día le dijo a su hijo. Serás un asno, flojo, sin ganas de trabajar. Vaya a andar poniendo el hombrito para hacer un burrito de carga. 400 años hasta que Moisés dijo. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón, cuando salieres, y tú Isaacar,
en tus tiendas. Siguiente versículo. Ahí le está redimiendo a Isaacar. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares. ¿Sabe qué hace el pueblo o la tribu de Isaacar en esta época? Son los mayores petroleros del mundo. En otra versión dice, y los tesoros, ahí está, escondidos de la arena. Sacan del mar un molusco que tiene una tinta y con ello tiñen unas telas y es la tela más cara del mundo. ¿Por qué? De hecho, cuando tú lees a David, esos valientes, los que llaman los valientes de David, todos eran, ¿por qué los valientes de David? Porque eran los que eran de alguna forma nadie los quería o eran puros delincuentes, porque eran los de Isaacar. Habían sido maldecidos por su papá. Y David toma a esos valientes y disfruta de esos valientes. Y los hace valientes, dice que eran entendidos en los tiempos. Con abundancia de todo, porque Moisés los redimió. Chuparán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. Ellos fueron los que crearon la fibra óptica y la vendieron a todo el mundo. Son las personas más ricas de la tierra, pertenecen a ese lugar donde habitaba la tribu de Isaacar. Por una palabra que alguien miró y quiso profetizar, redimiendo la maldición de un papá. ¿Sabe qué ha pasado en esta época? Que hemos sido tan irresponsables como papá, que hemos maldecido a nuestros hijos. Y nuestros hijos no pueden avanzar, no les va bien en la vida, se separan en sus matrimonios. Como generación, no estoy hablando aquí nosotros, como generación a nivel de mundial, a nivel de todo el pueblo, de todas las personas del planeta. Porque no le tomamos el peso a la importancia del hablar. Porque tomamos tan liviano el hablar. Yo me acuerdo una vez profeticé sobre una persona. Y establecí una palabra. A esa persona no le daba nada resultado en su vida de lo que hacía. Nada. Siempre andaba al 3 y al 4. Siempre estaba queriendo hacer algo y no le resultaba. Que quería emprender y ¡pum! Que cuando emprendía le iba bien y se metía en algo que no debía meterse. Hasta que yo un día, sin saber, y hoy día Dios puso en mi corazón esto, de verdad. Hasta que un día yo le dije, hermano, ¿hasta cuándo, hijo? Y lo tomé y oré por él. Y establecí una nueva palabra. Y hoy día cuando leí esto de Moisés, yo decía, yo tengo esa unción, yo tengo una unción para restablecer, que las personas puedan y que le comiencen a dar resultado a las cosas, redimiendo toda maldición que fue dicho, porque estamos hablando del poder de la palabra. Y yo tengo esa revelación, Dios a mí me lo ha dado, el poder de la palabra. No participo en cosas no hablo cosas que no debo hablar, no digo, y cuando digo inmediatamente redimo, pido perdón, o le digo me equivoqué, disculpa lo que te dije. ¿Por qué? Porque sé la importancia de la palabra. Y yo decía, pero Señor, yo no acostumbro a hacer esto, ¿cómo es que lo puedo hacer? Y el Señor me decía, ora por tu congregación y establece una nueva palabra sobre sus vidas, tal y como lo hizo Moisés. Yo decía, Señor, pero es que tengo miedo de hacer esto. Y aquí estoy, intentando explicarle algo para decirle que hoy día yo voy a orar por usted, para establecer una nueva verdad sobre su vida. No como alguien que es superior, sino como un igual que usted, que tiene una unción especial que Dios le ha dado porque comprendió algo mayor. Y hoy día yo quiero hablar en usted y profetizar como padre de esta casa, para que toda maldición que había de que las cosas no le daban resultado, comiencen a dar resultado. Yo quiero que vengan acá, vamos a orar, en serio, vengan. Todos los que quieran que yo ore, yo voy a establecer algo, una verdad.
Todos los que decían, ¿sabes, pastor? A mí no me dan resultado las cosas. Lo he intentado una y otra vez con mi familia. Esto no tiene que ser solamente de negocio, esto tiene que ser de familia, con mis hijos. Es que yo quiero enseñarlo y las cosas no. Yo, todo el que quiera, que vamos a orar. Yo no es necesario que yo coloque tus manos. Yo voy a dar una palabra sobre tu vida y las cosas van a comenzar a cambiar. No porque usted sabe como yo y lo que yo opino de esto, pero hoy día vengo empoderado por Dios para restablecer algo sobre tu vida y que las cosas comiencen y un río de bendición venga sobre ti y que todo lo que emprendas te comience a ir bien. Aleluya, ordénense ahí. Papito. Papito, tú sabes, Señor. Tú sabes el respeto que yo tengo por estas cosas. Pero sí sé que tú me has enviado en este día, Señor. Tú venías con la palabra: de lo que tengo te doy. Cuando Juan y Pedro iban subiendo al templo de la Hermosa, y había ahí un cojito, Señor, y él le pedía plata y él le decía: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, yo sé lo que tengo, Señor, y sé lo que porto. Tú me lo has dado como un regalo, como un don dentro de mí, y yo quiero hoy día impartir esto, Señor, en cada uno de los hermanos que en fe han salido adelante a recibir y una impartición como papá de esta casa y como pastor de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero orar por cada uno de ellos, Señor, y establecer una nueva palabra. Corto toda maldición que había en sus vidas, Señor. Toda maldición de que no hay resultado. Hoy día, Señor, comienzan a haber resultados en su vida. Todo lo que emprendan va a salir. Todo lo que hagan, Señor, por causa de este manto que cae en este lugar, va a comenzar a cambiar. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que han creído. Y yo sé que tú, Señor, me pusiste en este lugar para impartir una palabra autorizado por ti. Yo bendigo en el nombre de Jesús y digo que todo lo que mis manos, todo lo que mis hermanos con sus manos toquen, será prosperado. Todo lo que emprendan, Señor, les va a ir bien, Señor. En el nombre de Jesús yo profetizo empresas, Señor. Profetizo familias restauradas. Profetizo hijos de vuelta a la casa. Profetizo, Señor, negocios que comienzan a fructificar. Lo que antes no fructificaba, hoy día comienza a dar frutos. Se corta toda maldición en la vida. Todo lo que si alguien dijo, Señor, yo con esta unción profética que tú has puesto hoy día, en este día, para este lugar específico, corto con toda maldición y hablo, Señor, sabiduría con los que han alcanzado madurez, para que tú le comiences a mostrar las cosas concedidas. Ellos comiencen a hablar y puedan comenzar a disfrutar de negocios, de matrimonio restaurado, de hijos de vuelta a la casa. En el nombre poderoso de Jesús yo profetizo y bendigo esta generación. Señor, seremos conocidos como una iglesia que le dan resultado las cosas. Seremos conocidos, Señor, como una iglesia donde hay una unción de resultados, Señor. Hay una unción de negocios, Señor. Hay una unción de matrimonio restaurado. En el nombre poderoso de Jesús yo profetizo sobre la vida de cada uno de ellos, sus familias, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todas sus generaciones, Señor, son bendecidas a causa de esta palabra, de esta verdad establecida desde el cielo hacia la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. ¡Aleluya! Todo en ti encuentro, en ti estoy seguro. ¡Oh! Comienza a adorar, comienza a adorar. ¡Te adoramos, Señor! ¡Te adoramos, Señor! ¡Hey! ¡Hey! Estoy seguro. ¡Aleluya! En ti estoy cubierto. ¡Oh, Señor! Todo en ti te ¡Aleluya, papito! ¡Gracias, Señor! todo en ti encuentro. Levante las manos, comience a adorar, a repetir. Esta es una verdad, en Él estamos seguros. En ti estoy ¡Oh! cubierto. ¡Oh! Todo en ti tengo, todo en ti encuentro, en ti estoy seguro, en ti estoy cubierto. Tú dijiste de mí, ¿quién era yo? Tú dijiste de
yo soy.